Dios les bendiga de nuevo, hermanos y amigos, que están en nuestra sintonía esta mañana. El tema para esta mañana es salvación. Es la segunda doctrina que nace de la gracia. Recuerden que estábamos hablando esta semana sobre la primera doctrina que nació de la gracia, que se llamó redención, o se llama redención. La redención, de la cual hablamos en dos programas, se refiere a lo que Dios hizo, el rescate que se pagó para la salvación de nosotros. Hoy hablamos de salvación, que es la segunda doctrina de la gracia, que nace de la gracia. Isaías capítulo 1, verso 6. Dice, porque desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Por qué el hombre tiene que ser salvo? En razón a que el hombre tiene que ser salvo. ¿Cómo salvó Dios a Adán? ¿Cómo salvó Dios a Abel, a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés? ¿Cómo salvó Dios al pueblo del Antiguo Testamento? ¿Cómo salvó Dios y cómo salva a la iglesia del Nuevo Testamento? Es importante esas frases que les acabo de decir, porque tiene siempre una razón de ser: la salvación. ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? A ver, hablemos primero del Salvador. Desde el Antiguo Testamento, Dios habló del propósito y la razón de ser de su venida a la tierra. Isaías 61 estaba profetizado sobre la función del Mesías. Lucas capítulo 4 está el Señor Jesús leyendo en la sinagoga de los judíos acerca del cumplimiento de ese versículo que profetizó Isaías 700 años antes de Cristo. Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y dice más, pero Lucas 4, al iniciar Jesús su ministerio, lo primero que hizo fue entrar en la sinagoga, tomó el rollo del libro, y leyó ese mismo capítulo de Isaías 61, de quien Isaías había dicho 700 años antes. Y el Señor Jesús le dice a los que estaban allí: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Sin duda me diréis: médico, cúrate a ti mismo, porque las señales que tú hiciste en otras partes, ¿por qué no las haces aquí? Entonces Jesús refiere dos casos del Antiguo Testamento. En los tiempos de Naamán el sirio, había muchos leprosos en Israel, pero solamente Dios envió sanidad a Naamán siendo sirio. Igualmente en el caso de la viuda de Sarepta de Sidón, dice el Señor, en el tiempo de Elías habían muchas viudas en Israel, pero solamente Dios favoreció en el tiempo de Elías a una viuda que no era judía. Es decir, ahí menciona dos casos de dos hechos del Antiguo Testamento que no hizo el Señor con los judíos, pero sí lo hizo con los gentiles, dando con ello a entender que si ellos no estaban dispuestos a recibir la salvación, Dios tendría otro pueblo. Una de las razones por las cuales Juan el Bautista discutía con los judíos era precisamente porque ellos eran muy dados a hacer historias de las genealogías. Y esa fue una de las razones por las cuales los judíos discutían con Jesús. Se consideraban, pues claro, de hecho eran hijos de Abraham, pero se cobijaban bajo esa premisa
para evadir la responsabilidad de su salvación frente al Salvador. Ellos decían, tenemos a Abraham por padre, y hablaban de Moisés. La mujer samaritana habló de Jacob. Juan el Bautista los reprendió y les dice, no piensen que porque son hijos de Abraham se van a escapar, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esas piedras eran los gentiles. Los hijos de Abraham eran los judíos que rechazaron no solamente el mensaje de Juan el Bautista, sino el mensaje de Jesús, argumentando la genealogía de sus antepasados. Pensaron que por ser descendientes de Abraham no necesitan salvación. Y entonces Juan el Bautista les dice, miren, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que aunque ustedes sean hijos de Abraham y crean en las leyes de Moisés, se tienen que arrepentir. Y Jesús también utilizó ese mismo tema en Lucas 18, cuando les dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa que sean hijos de Abraham y que ustedes digan que guardan la ley de Moisés. La samaritana argumentó diciendo que eran descendientes de Jacob. Y Jesús les dice, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ahora, desde el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículo 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora, el mensaje del ángel, iniciando el tema de la redención en el Nuevo Testamento, el ángel que es enviado de parte de Dios para comenzar el Nuevo Testamento, le dice a José, Mateo 1:18, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note usted la expresión, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese mismo tema fue el que trajeron los ángeles en el capítulo 2 de San Lucas. Una banda de ángeles aparece y le dice a los pastores que guardaban las vigilias de la noche, no teman. He aquí, os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa frase la usó también Jesús cuando dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús dice, yo no he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Jesús dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y repite, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y agrega, os es necesario nacer de nuevo. Y agrega Juan 3, todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en él ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De modo que el tema de Jesús de Nazaret, aparte de sus milagros
Y de las señales que él hizo, el tema de él fue salvación. Y él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y todo el Evangelio de San Juan habla de salvación. Los milagros para Jesús son secundarios. Las señales que siguen a la predicación son secundarias. Lo importante es que la gente se salve, enfermos o como sea, pero que se salven. Hoy día encontramos en muchos mensajes televangelistas y grandes evangelistas que promueven grandes masas, invitando a la gente a que se sane, invitando a la gente a que consiga plata, el evangelio de la prosperidad. Todo eso hoy se ha vuelto moda y han convertido el evangelio de alguna forma en algún entretenimiento y de otra forma en un negocio, porque les hablan de señales y de la forma como pueden ser sanos y cómo pueden tener dinero. Esas cosas son secundarias, hermanos y amigos. Lo que Jesús tiene como prioridad es la salvación. Mire usted lo que dice el Señor. Ir y predicad, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y agrega, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, si vienen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire usted el texto y el contexto. Primero, salvación. Segundo, señales. El que creyere al evangelio y se bautizare será salvo. Después vienen las señales. Entonces, lo más importante, hermanos, es salvación. El tema de la Biblia de Jesús es salvación. Si usted recorre el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas, el tema de ellos, para ellos obviamente que hicieron sanidades grandes, hasta muertos resucitaron, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Pero para ellos no era tan importante eso, era que la gente se salvara. Hoy, cuando estamos en un mundo plagado de enfermedad y de muerte, la gente se preocupa más por no morirse. Y eso es muy, muy humano. Y de eso nos preocupamos todos, desde luego que sí. Pero la gente está más preocupada de no contaminarse o de sanarse que de su salvación. Hermanos y amigos, usted puede morirse enfermo, pero si se muere salvo, tiene asegurada la vida eterna. No se preocupe tanto por la sanidad, que es necesaria desde luego, y todo mundo nos preocupamos en ello, pero lo que tiene prioridad en Dios es su salvación. En el día de Pentecostés, el tema de Pedro, de Pablo, de Juan y los apóstoles fue el tema de salvación. Por ejemplo, Jesús le dice a Pedro, a ti te daré la llave del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuál es la función de Pedro? Pedro tenía las llaves del reino. No eran llaves materiales, no eran llaves literales, eran llaves espirituales. ¿En qué consisten las llaves del reino? Las llaves del reino eran la predicación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese fue el tema de ellos. El tema fue muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque ahí están las llaves del reino. ¿Qué fue lo que abrió las puertas del reino? Su muerte, su sepultura y su resurrección. Eso fue. Cuando Pedro en el día de Pentecostés predicó su primer sermón, arrancó citando el profeta Joel en el capítulo 2.
para tratar de explicarle a los incrédulos judíos que estaban oyendo acerca de la razón del derramamiento del Espíritu Santo. Pero note usted que Pedro dejó el tema y se metió al tema de la muerte, sepultura y resurrección. Cuando Pedro, que fue, el tema de él fue ese. Y fue el tema más largo. Hay varios versículos donde Pedro habla de lo que significa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahora, cuando Pedro termina el discurso, la gente, los judíos, que eran judíos piadosos, gente que guardaba la ley, que habían venido de todas las naciones bajo el sol a celebrar en Jerusalén la fiesta de Pentecostés. No eran cualquier cosa, dice la Biblia, que moraban entonces, es decir, en ese momento, judíos varones piadosos. Era gente guardadora de la ley. Y por eso estaban allí celebrando el día de Pentecostés, porque era parte de la costumbre de la ley. Cuando Pedro les predicó que ellos habían sido culpables de la muerte de Jesucristo y que la muerte de Jesucristo, su sepultura y su resurrección tenía un mensaje, que era un mensaje de salvación, ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Siendo judíos, varones piadosos, guardadores de la ley, se consideraron pecadores. Porque cuando usted escucha el mensaje de Cristo, no queda otra cosa que reconocer que es un vil pecador. Así de sencillo. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó estas palabras: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Está hablando de salvación. ¿En dónde nace la promesa de salvación? En Génesis 3:15, cuando Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Redentor del mundo. Tengan en cuenta que esa es la promesa, la salvación, la redención es la promesa. No es el hablar en lenguas, es la promesa de salvación. Para vosotros, los judíos, para los hijos de los judíos, para los judíos que están en la dispersión, y agrega: y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y dice la Biblia: y con estas y otras muchas palabras les exhortaba y testificaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Note usted, subraye la palabra salvación: sed salvos de esta perversa generación. En el segundo discurso de Pedro, capítulo 3 de los Hechos, versículo 19, después de que les explicó la razón de la sanidad del cojo, les dice: así que arrepentíos. Cuando Pedro les explica acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, les dice: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, a quien es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas de que habló el profeta. Mire, ese segundo sermón es salvación. El tercer sermón, Hechos capítulo 4, le dice Pedro a los escribas, fariseos, sacerdotes de Israel, y les dice: mire, este Jesús que ustedes rechazaron, que ustedes los edificadores rechazaron, ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el capítulo 2 de los Hechos, en el sermón de Pedro, el primer sermón de Pedro, se arrepintieron 3,000 personas, siendo judíos,
En el capítulo 3 de los Hechos, en el segundo sermón de Pedro, se arrepintieron 5,000 siendo judíos. Porque el tema de Pedro no era la ley, ni la circuncisión, ni al día de reposo, sino salvación. En el capítulo 4, ya hablando de los sacerdotes, el tema fue salvación. Capítulo 8 de los Hechos dice que cuando Felipe fue a Samaria, allí había un mago que tenía a la gente hipnotizada y enloquecida. Pero, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y aún el mismo mago creyó y se bautizó, aunque no de corazón, pero allí comenzó el avivamiento en Samaria a través de la predicación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que eso es lo que abrió las puertas de la salvación a los judíos y a todo el mundo. En el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro abrió, mire, Pedro tenía las llaves, él abrió el reino de Dios en el día de Pentecostés a los judíos. El capítulo 8, Pedro y Juan fueron a Samaria porque se habían dado cuenta de que Samaria había recibido la palabra. Ellos fueron allí y oraron por los creyentes para que recibiesen la promesa del Espíritu, porque como él tenía la llave del reino, tenía que ir a abrir las puertas de la salvación en Samaria. Y como Pedro tenía las llaves del reino, también fue a los gentiles. Note que eso fue lo que Jesucristo dijo en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y eso fue lo que hizo Pedro. En el día de Pentecostés fue testigo a los judíos. En el capítulo 8 fue testigo a los samaritanos. Y en el capítulo 10 de los Hechos, él le abrió las puertas del evangelio a los gentiles. Y note usted que el tema de Pedro allí también fue el tema de salvación. Les dice a los gentiles, Jesús fue ungido por Dios y anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y les dice: Jesús fue muerto, sepultado, pero resucitó. Y Cristo resucitado es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y agrega: de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todo el que en él creyere recibirá perdón de pecados por su nombre. Y si usted continúa por el libro de los Hechos, hay una larga lista. El tema de ellos no fue sanidad. El tema de ellos no fue evangelio de la prosperidad. El tema fue salvación. Y yo insisto, en esta mañana, hermano, la sanidad a todos nos preocupa. Desde luego que nadie quiere enfermarse y mucho menos se quiere morir. Hoy estamos corriéndole al virus por todas partes. El virus tras de nosotros, y no queremos enfermarnos, desde luego que no, y menos morirnos. Pero yo sí les digo una cosa, mis estimados hermanos y amigos: preocupémonos más por salvarnos, porque mucha gente se ha muerto. En Colombia han muerto más de 100,000 personas en poco más de un año. Póngale cuidado, más de 100,000 hogares en un año y larguito, más de 100,000 hogares han sentido la pérdida de un ser querido. Y desde luego que eso trae frustración. La pregunta es en esta mañana: ¿cuántas de esas 100,000
y pico de personas que han fallecido. ¿Se fueron salvos? Entonces nosotros mismos, los cristianos, hemos sido también objeto de esta plaga y muchos de nosotros se han muerto. Claro que sí, porque la muerte no hace acepción de personas. El problema aquí no es cuántos se murieron allá y cuántos se murieron aquí. El problema es cuántos de los que se han muerto son salvos. Se fueron con salvación. Ese es el tema. Porque Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces lo que yo quiero resaltar esta mañana es que usted sea salvo antes de que sea sano. Que usted se despida de este mundo, pero salvo. Porque si usted se despide salvo, encontrará en el momento de su muerte, los ángeles de Dios recibirán su alma y la llevarán al paraíso. Eso es lo que dice Lucas capítulo 16. Cuando Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando un cristiano muere, es llevado por los ángeles al paraíso. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos que se murieron o que han muerto y que van a morir son salvos? Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús dijo, la hora viene y ahora es, o sea, ya. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. El capítulo 5 de Juan habla de dos resurrecciones. La primera que les estoy mencionando. Oirán la voz del Hijo del Hombre, o sea, ya. Y dice, y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué? Porque el hombre en pecado está muerto. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El hombre sin Cristo está muerto. Y cuando usted oye el evangelio y cree, su alma vive y se prepara para la muerte, porque después de la muerte habrá la resurrección que le dará a usted el cuerpo de inmortalidad, o para el cielo o para el infierno. Aquí es donde está el caso. Salvación. El apóstol Pablo, cuando va a Filipos, el carcelero, que era un inconverso, era un hombre acostumbrado a la tortura, el jefe, el comandante de la cárcel, no era cualquier cosita. Dios sacudió la cárcel porque Pablo y Silas estaban en la cárcel. Fueron llevados por causa de la predicación del evangelio. Hubo un terremoto ese día porque Pablo y Silas cantaban y oraban a Dios. Las puertas de la cárcel se abrieron. El carcelero, pensando que los presos habían huido. Y como las leyes romanas eran estrictas, cualquier policía o alguacil que dejara volar a un preso tenía que pagarlo con su muerte. El carcelero, sabiendo lo que le venía, porque los presos se habían huido, él sabía que lo iban a matar por eso, y dice que sacó la espada y se iba a suicidar. Pablo desde el fondo de la cárcel le gritó, no te hagas ningún mal, porque aunque las puertas se abrieron, los presos todos estamos aquí. Este hombre acostumbrado a la tortura se tira de rodillas y le dice a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y toda la Biblia, desde Mateo hasta el final, habla de salvación. El apóstol Pablo a los Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. El apóstol Pablo le pide a Timoteo que le diga a la iglesia que oren. Primera de Timoteo capítulo 2. Que oren, que intercedan, que clamen, que supliquen por todos los hombres, por los gobernantes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Y agrega, el
cual dice, para que vengan al conocimiento de la verdad, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. Primera Timoteo 1:18 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. El apóstol dice en Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oiga, tan grande. Entonces, el asunto aquí, hermanos y amigos, para terminar, la segunda doctrina de la gracia es que el hombre se salve, que usted sea salvo. Amigo que me escucha y hermano que me escucha, no pierdas el hilo de la salvación. Se puede perder la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El apóstol dice en el capítulo 10, si pecaremos, Hebreos 10, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis vosotros que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bendito el nombre de Jesús. Por eso, mis hermanos, a cuidar la salvación. Te invito en esta mañana a orar en el nombre de Jesús. Tú también, que en este momento eres salvo, si te descuides, te puedes perder. Invito a los amigos para que crean al Evangelio. No hay otro nombre para ser salvo. Señor Jesucristo, tú eres dueño absoluto del cielo y de la tierra, de las almas de los perdidos. En el nombre de Jesús, revela tu palabra, guarda tu pueblo. A los hermanos que han creído, guárdalos en tu salvación. Ayúdanos a entender que por encima de la sanidad, que por encima de la muerte está la salvación. Vivos o muertos del Señor somos. Ayúdanos a luchar hasta el final. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.